Vamos a tener el debate en audio aquí en el grupo. Luego yo mañana lo publico en internet. Usted es un hereje arriano, enseña que Cristo fue creado, que Él no es eterno, o sea, es un arriano, porque los arrianos son los que enseñan que Cristo fue creado, ¿vale? Usted no cree en la eternidad del verbo, así que vamos a tener un debate aquí en audio sobre este tema. Usted envía un audio, yo escucho ese audio, le respondo, y luego usted envía otro audio, así, de una forma ordenada. Bueno, evidentemente en 3 minutos no voy a poder responder, o sea, no voy a poder hacer todas las formulaciones que hice, pero voy a hacer lo más rápido posible. Proverbios 8 del 22 dice: al principio Jehová, o sea, Jehová me engendró o Jehová me poseyó. Una mejor traducción es engendró. Ahora no puedo explicar por la brevedad del mensaje. Jehová me engendró o me poseyó al principio de sus caminos, antes de sus obras. Desde la eternidad o desde los tiempos antiguos fue establecida, no como dice la Reina Valera, eternamente. Hay un marcador de tiempo ahí. Desde la eternidad fui establecida. Y el versículo 24 dice: antes de que Dios formase los muchos cielos y las muchas tierras, antes de que Dios hiciese los manantiales, ya había sido yo engendrada. Entonces, el hermano Tito puede decir que esto se refiere sencillamente a la sabiduría en un sentido abstracto, en un sentido metafórico, y que no se refiere a Jesucristo, pero la respuesta a esto la tenemos en el versículo 30, donde se dice a Jesucristo que yo era su delicia y estaba junto con él ordenándolo todo como maestro artesano. Aquí se cambia de femenino plural sabiduría a masculino maestro artesano. Vemos que había alguien que estaba ordenándolo todo con Jehová junto a él. Es lo mismo junto a él, la misma expresión que vemos en Juan 17:5, donde Cristo tenía la misma gloria junto al Padre antes de que el mundo fuese, lo cual muestra una existencia real de dos personas reales uno al lado del otro. Lo mismo con la sabiduría. Ese maestro artesano, que es la sabiduría, estaba junto con Dios ordenándolo todo. Y si sigues insistiendo, puedes decirme que ahí si se refiere a la sabiduría, que no es eso. Bueno, es que en la Biblia hay otros ejemplos de donde Dios habla literalmente, pero hay un mensaje espiritual detrás de él. El ejemplo más claro, Isaías 14, donde se refiere a Lucifer, ¿no? Tú, lucero de la mañana, quisiste ser igual a Dios, pero acabaste al fondo del abismo. Bueno, estoy parafraseando. Lo mismo con Ezequiel 28, donde se refiere al rey de Tiro. Isaías 14 se refiere al rey de Babilonia. Ezequiel 28 se refiere al rey de Tiro. Y ahí, ese rey de Tiro dice: tú eres el sello de mi perfección. Estabas en el Edén conmigo vestido de toda piedra preciosa. Evidentemente no se refiere solamente al rey de Tiro, sino que es una referencia directa a Lucifer. Y eso Jesucristo en el libro de Lucas dice que Lucifer, que cayó como un rayo, era Satanás. Pero al mismo tiempo se refiere al rey de Babilonia o al rey de Tiro. Entonces vemos claramente que en la Biblia se pueden utilizar referencias directas, pero también se puede significar un significado espiritual que vaya simultáneo al significado literal. Lo mismo aplica a Proverbios 8. Llega la eternidad de Cristo. El típico arriano, ya sabéis que el arrianismo aparece en el siglo IV con el judío Arrio. Es un judío que vivía en Alejandría y empezó a enseñar y dividió la cristiandad en dos. Empezó a enseñar la herejía de que el verbo divino, que Cristo fue creado, que fue el primer ser creado por Dios. Es decir, negaba su eternidad. Y lo mismo que hace este que se llama Alex. Alex es un arriano que niega la eternidad de Cristo. En primer lugar, él ha citado Proverbios capítulo 8. Donde se habla de la sabiduría personificada, la sabiduría de Dios. Y él dice que ahí la sabiduría se refiere a Jesús. Bueno, pues eso es mentira. Y es mentira por una razón muy sencilla, porque si nos vamos al capítulo siguiente, al capítulo 9 de Proverbios, se sigue hablando de esa sabiduría de Dios y dice: porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Si esa sabiduría fuera la persona de Jesús, como enseñan estos arrianos, pues el texto diría, el principio de Jesucristo es el temor de Jehová. Algo que es absolutamente estúpido, no tiene sentido, no tiene ninguna lógica. Esa sabiduría de Proverbios no se refiere a Jesús. Y además se dice en Proverbios 8 que esa sabiduría tiene una hermana, que habla de que se llama la cordura. Y yo le pregunto, si esa sabiduría dice usted que es Jesús, ¿quién es su hermana? ¿Quién es entonces la cordura? ¿Qué persona es la cordura? ¿Me lo puede decir? Entonces, ¿quién es esa sabiduría de Proverbios capítulo 8? Pues muy sencillo. En el libro del profeta Isaías se dice que esa sabiduría es el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. Ese Espíritu de Dios, el Dios Padre lo engendró, es decir, emanó de él en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, como dice Génesis capítulo 1, verso 2. Se refiere, repito, al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría. De ninguna manera se refiere a Jesús, porque Jesús no tiene ninguna hermana. Además, cuando se habla de la sabiduría en Proverbios capítulo 8, se la llama en femenino. En femenino, la sabiduría. Y Cristo no es una hembra, Cristo es un varón. Cristo es un varón. Y además dice que esa sabiduría tiene hermanas, como la cordura, etcétera. El engendramiento de Jesús. Jesús fue engendrado en el vientre de María por el Padre Celestial. Así lo dice el Evangelio. Enseñar que Cristo fue engendrado por el Padre en el cielo antes de todos los siglos es una mentira del diablo, una doctrina de demonios que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Repito, Mateo 1:20 dice que fue engendrado por Dios el Padre en el vientre de María. Lo que tienes engendrado del Espíritu Santo es. Bueno, hermano, un abrazo, un saludo y muchas gracias por contestarme. Bueno, antes quería hacer un apunte. No hay absolutamente ninguna fuente histórica que muestre que Arrio haya sido judío. Arrio nació en la ciudad de Cirenaica, que es el actual Egipto, ¿sí? Y pasó la mayor parte de su vida en Alejandría. No hay ninguna fuente histórica que atestigue que Arrio haya sido judío. Eso para empezar. En segundo lugar, yo no soy arriano. Los arrianos creían que el Hijo era creado de la nada. O sea, ex nihilo, literalmente que fue creado por el poder del Padre. Los arrianos no creían que el Padre era un Padre real y que el Hijo era un Hijo real, porque ellos creían que Cristo era solamente una creación, sí, una creación por encima de los ángeles, pero ontológicamente inferior al Padre, o sea, que su naturaleza no es igual de divina que el Padre. Sin embargo, lo que yo creo es mucho anterior al arrianismo, y no solamente se defendía en la Biblia, sino también en el siglo II y el siglo II y en el siglo III. Unos 200 años antes del arrianismo, muchos cristianos después de los apóstoles, por poner un ejemplo, porque los apóstoles también creían eso, muchos cristianos después de los apóstoles creían que Cristo era literalmente el Hijo engendrado del Padre e identificaban al Hijo de Dios con Proverbios 8. Entonces, Cristo era engendrado por el Padre antes de toda creación, pero del propio Padre, no era creado ex nihilo. O sea, Cristo es literalmente el Hijo de Dios y el Padre es literalmente el Padre del Hijo. Sí, una filiación real y una paternidad real. Los arianos negaban que el Padre era un Padre real y que el Hijo era un Hijo real. Lo mismo que los trinitarios. Y la postura del hermano Tito que dice que el Hijo es eternamente el Hijo, que es coeterno con el Padre. Si el Padre y el Hijo son ambos coeternos, ¿qué sentido tiene llamar al Hijo Hijo? ¿Qué sentido llamar al Padre Padre? ¿Por qué el Hijo se sujeta al Padre? ¿Por una decisión que tomaron los dos? ¿Cómo puede ser el Hijo literalmente el Hijo si tiene la misma edad que el Padre? ¿Por qué el Padre es Padre y el Hijo es Hijo? ¿Quién lo decidió? No hay motivo detrás de eso. En cambio, si entendemos que Cristo es literalmente el Hijo engendrado del Padre, tiene sentido que el Hijo se sujete al Padre, porque procedió del Padre. Justo por eso, Eva se sujetó a Adán, porque Eva salió de Adán. Y por eso ella se sujeta a Adán, porque ella salió de Adán y le debe su existencia. Y por eso Cristo se sujeta al Padre, porque salió del Padre y le debe su existencia. Justamente por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva son dos, Dios y Cristo son dos. Dios sacó a Eva de Adán haciendo una perfecta representación del engendramiento de Cristo. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza es mucho más profunda. ¿Sí? Dios representó el engendramiento de Cristo en la especie humana al sacar a Eva de Adán. Por eso,
el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 11:3. ¿Por qué el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo? ¿Por qué la mujer se sujeta al hombre? Porque salió del hombre. ¿Por qué Cristo se sujeta a Dios? Porque salió de Dios. Si Cristo es coeterno con Dios, no tiene absolutamente ningún sentido sujetarse a Dios. Me has dicho que la sabiduría de Proverbios 8 no se refiere a Jesucristo, pero porque luego se refiere a otras cosas. Bueno, como he dicho, muchos pasajes de la Biblia tienen un significado literal y un significado simbólico, un significado espiritual y un significado literal. Lo mismo con Lucifer y el rey de Tiro y Babilonia. ¿Sí? Y la prueba más fácil de entenderlo lo vemos en Proverbios 8, versículo 30, donde vemos que ya no se le llama sabiduría, sino maestro artesano que estaba junto con Dios. Bueno, le voy a contestar en varios audios, varias partes, hasta cumplir mis 4 minutos. A ver, sobre Arrio. Yo he buscado información en internet sobre Arrio y he leído en páginas que sí, Arrio vivía en Alejandría, en Egipto, pero que era judío, era de raza judía. Eso lo he leído en internet. Eruditos, historiadores que dicen que era judío. O sea, no es algo que yo me haya inventado, eso en primer lugar. A ver, seguidamente usted ha dicho una gran mentira. Ha dicho que Cristo fue engendrado en el cielo y que eso lo creían los apóstoles, los primeros cristianos. Eso es mentira. Vamos, una mentira cochina. Porque en Mateo capítulo 1, verso 20 se dice bien claro que Jesús fue engendrado por el Padre Celestial en el vientre de María, cuando el Verbo se hizo carne. En el vientre de María. Usted no va a encontrar ni un solo texto de los apóstoles en el Nuevo Testamento donde ellos enseñaran que Cristo fue engendrado en el cielo, en el cielo, antes de la creación, antes de todas las cosas. Eso es una mentira satánica que quien la comenzó a enseñar fue la Iglesia Católica Romana. Engendrado antes de todos los siglos. Así aparece en el credo católico, en el credo apóstata Niceno. Pero eso no lo enseña la Biblia por ninguna parte. Dios lo engendró, repito, en el vientre de María, no lo engendró jamás en el cielo. Y sobre Proverbios, nos vamos a volver sobre otra vez Proverbios 8, ya le he dicho lo que le tenía que decir. Proverbios 8 habla de la sabiduría personificada, y como dice Hebreos como dice Proverbios 9, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto no puede ser Jesús, porque si fuera Jesús diría entonces el principio de Jesús es el temor de Jehová, lo cual es absolutamente estúpido, demencial. ¿De acuerdo? No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Vamos a ver. Cristo pasa a ser el Hijo de Dios cuando lo introdujo en el mundo. Cuando lo introdujo en el mundo y lo engendró en el vientre de María. Pero si lo dice bien clarito, oiga usted, Hebreos capítulo 1, yo será él por padre, y él me será, tiempo futuro me será mi hijo. Y esto ocurrió, como dice el verso 7, cuando lo introdujo en el mundo. ¿Cuándo el Dios Padre lo introdujo en el mundo a Cristo? Cuando lo engendró en el vientre de María. Repito, enseñar que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos es una doctrina satánica. No aparece jamás en el Nuevo Testamento, ni una parte de la Biblia, ni los apóstoles, ni nadie enseñaron jamás esa patraña de que fue engendrado en el cielo. Vamos a ver si lo entiende usted. Los arrianos negaban la eternidad de Cristo. Enseñaban que fue el primer ser creado por Dios. Y usted enseña exactamente lo mismo. Usted enseña que hubo un tiempo en el cual Cristo no existía. No existía, por lo tanto, si no existía, usted está enseñando que Cristo fue creado, que hubo un tiempo cuando Dios el Padre creó a Cristo. Usted es un arriano 100%. Vamos a ver si usted se entera. Yo no he dicho por ninguna parte que el Padre y el Hijo fueran eternos. Le he dicho que son dos dioses eternos. Dos dioses. El Padre, el Dios Supremo, pasa a ser el Padre de Jesús cuando Él lo introdujo en el mundo y lo engendró en el vientre de María. Por eso dice, yo seré a Él por Padre y Él me será a mí por Hijo. Si lo dice Hebreos capítulo 1, o sea, hubo un tiempo en que el Dios Supremo no era Padre de Cristo. Eran dos dioses, el Dios Supremo y el Verbo, que también se le llama Jehová en la Biblia, a Jesús. El Verbo, que es Cristo. Son dos dioses eternos. Y cuando el Padre lo envía a la tierra y lo engendra en el vientre de María,
pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, como dice Mateo 1:20 y como dice Hebreos capítulo 1. A ver, usted llega a entender, se está enterando de lo que yo le estoy explicando, sí o no. O sea, fijaos la herejía y la estupidez que dice este arriano. Dice, hubo un tiempo en el cual Cristo no existía, que Cristo pues que no es eterno, que no existía, y por lo tanto usted está negando la eternidad del verbo. No, vamos a ver, usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Si usted dice, usted acaba de decir hace unos minutos que no es arriano usted, y los arrianos son los que creen que Cristo fue creado. Pero si eso es lo que enseña usted, que Cristo fue creado, que hubo un tiempo en el cual Él no existía, que no existía, dice usted. Fue creado por Dios, es lo que está enseñando. Usted es un arriano 100%, así que no mienta usted, no mienta diciendo que usted no ha dicho que usted no es arriano. No mienta usted porque es un arriano 100%. Enseña esa herejía, esa doctrina de demonios del arrianismo, que es negar la eternidad de Cristo. Es decir, que hubo un tiempo en el cual Él no existía y entonces Dios decidió crear a Cristo. Una espantosa doctrina de demonios que no la enseña la Biblia por ninguna parte. Bueno, es cierto que la Biblia dice que Jesucristo fue engendrado en el vientre de María, pero no solamente eso. Hay pasajes que claramente hablan de un Cristo engendrado en los días de la eternidad, mucho antes de venir a la tierra. ¿Sí? Y no solamente Proverbios 8, que vamos a volver, tenemos Miqueas 5:2, que literalmente dice que los orígenes del Hijo de Dios, de ese Mesías, sus orígenes, literalmente la palabra hebrea es motzá, que significa sus salidas, sus orígenes, traducida en otra Biblia, son desde los tiempos antiguos. O sea que el Hijo de Dios, ese Mesías que iba a venir, tenía un origen y que esos orígenes eran en los tiempos antiguos o en los días de la eternidad, dependiendo de cómo traduzcas el verbo hebreo olam, o sea, el sustantivo olam. Los orígenes de Cristo son desde los días de la eternidad. También lo tenemos en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, literalmente único engendrado. La palabra griega monógenes significa único engendrado. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo engendrado, a su unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Literalmente la palabra griega monógenes significa único engendrado. También puede significar único en su clase, pero depende del contexto. ¿Sí? La mayoría de veces utilizada la palabra monógenes y sobre todo en tiempos bíblicos, la palabra monógenes significa único engendrado y sobre todo en referencia a Cristo. Colosenses 1:15 dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, literalmente, prototokos, el primer nacido de toda la creación. Cristo es el primer hijo, literal, producido de Dios. Cristo es el primogénito, el primer nacido de Dios. Colosenses 1:15. Cristo es el unigénito y el primogénito, el primero engendrado o el primero nacido. Entonces sí que hay pasajes que hablan de Cristo como nacido de Dios antes de todas las cosas, ¿sí? El primogénito de toda la creación, porque por él todas las cosas fueron hechas. Aquí no se refiere al nacimiento de Cristo en la tierra, porque Cristo es el primero de todos, ¿sí? Literalmente el que tiene preeminencia sobre la creación por ser el primer nacido. Aquí no se refiere al Cristo humano, sino que se refiere al Cristo preexistente, lo mismo que es el unigénito. O sea, el unigénito, el único hijo literalmente nacido de Dios. Y esto también lo podemos ver en Miqueas 5:2 y en Proverbios 8. Me dices que Proverbios 8 no se refiere que la sabiduría de Proverbios no es Cristo, pero si nos vamos a Miqueas, o sea, si nos vamos a Lucas 11:49, se dice que la sabiduría de Dios dijo, aquí se está hablando a los fariseos,
dijo, yo os envío profetas, os envío discípulos, a unos mataréis, a otros colgaréis, a otros echaréis. Básicamente esa sabiduría de Dios que habló a los judíos, que les envió profetas, era Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que es Jesucristo? Mateo 23:34, donde tenemos el paralelo de ese pasaje, donde Cristo mismo dice, yo os enviaré profetas, discípulos, a unos mataréis, a otros colgaréis. Jesucristo es la sabiduría de Dios, y la analogía la vemos en Lucas 11:49. A ver, una vez más usted está mintiendo. Dice que hay muchos pasajes donde se dice que Cristo fue engendrado por el Padre en los días de la eternidad, que fue engendrado antes de todos los siglos. Eso es mentira. Mentira. Yo le reto a usted a que me dé un solo texto de la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo texto, ni en el Antiguo tampoco. Si se lo he dicho bien clarito, que Dios el Padre lo engendró en el vientre de María. Y luego también cuando lo resucitó al tercer día, lo leemos en Hechos capítulo 3. Lo engendra, le da la vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida, en el momento de la resurrección. Lo da la vida, le da la vida. En la resurrección. Es decir, Jesús tuvo dos engendramientos. Cuando Dios el Padre lo envía a la tierra, lo introduce en el mundo y lo engendra en el vientre de María. Ese fue el primer engendramiento. Segundo engendramiento, cuando lo resucitó al tercer día. Le dio la vida al tercer día. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Así que no me venga usted con cuentos, con mentiras, diciendo que la Biblia dice que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Eso es una burda mentira. Bueno, y luego ha dicho usted que en Miqueas, en el libro del profeta Miqueas, se dice... Ahí se dice, y sus salidas son desde los días de la eternidad. Ahí no se habla de engendramiento por ninguna parte. No mienta usted. Ahí no habla de engendramiento. Ahí no dice que Dios lo engendró en la eternidad. Dice, sus salidas son desde los días de la eternidad. No dice por ninguna parte, y fue engendrado en los días de la eternidad. Así que no falsifica usted la Sagrada Escritura. Bueno, después ha citado usted Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero vamos a ver, ¿usted de qué va? ¿Pero dónde dice ese texto que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos? ¿Dónde lo dice Juan 3:16? En ninguna parte, eso se lo inventa usted. Lo que dice bien clarito es que fue engendrado por Dios cuando Dios lo envió a la tierra. Ha dado a su Hijo único. Unigénito, dicen otras versiones, otras dicen único. ¿Por qué? Porque lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, lo engendró en el vientre de María, lo dice Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, decir que Juan 3:16 dice que fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos, eso es una mentira satánica que usted se ha inventado, porque eso no lo dice el texto por ninguna parte. Seguidamente este hereje arriano ha citado el famoso texto de Pablo, Colosenses 1:15, que Cristo es el primogénito de la creación. Pero claro, como este tipo es un ignorante, no sabe que prototokos no significa el primer ser creado. Significa el regente de la creación. Quien gobierna la creación, porque lo dice luego más adelante, que antes de todas las cosas ya Cristo existía. Él es antes de todas las cosas. Si Pablo hubiera querido decir en ese pasaje que Cristo fue el primer ser creado por Dios, sencillamente hubiera utilizado la palabra griega prototípicos, que sí significa el primer ser creado. Pero resulta que la palabra griega que utilizó es prototokos. Prototokos, que significa el primogénito. Cristo no forma parte de la creación porque Colosenses capítulo 1 dice que Él ya existía antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Si todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, ¿cómo Cristo, oiga usted, va a formar parte de lo creado? Si todas las cosas fueron hechas por medio de Él y Él ya existía antes de que todo fuera creado. Usted está mintiendo, como arriano que es, al enseñar de que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Usted es un arriano 100% y lo peor de todo es que está mintiendo porque ha mentido descaradamente al afirmar que usted no es arriano, cuando por supuesto que lo es. Bueno, como podéis ver, este arriano, este hereje ha salido huyendo del debate, no ha podido responder ni refutar con la Biblia lo que he dicho y ya dice que no quiere debatir, sale huyendo del debate. Pues yo, mire, lo único que le puedo decir es que se arrepienta usted de esa herejía arriana que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos. Cristo es un Dios eterno, como también el Padre lo es.
¿En qué sentido el Padre es el Dios de Cristo? Es la cabeza de Cristo, porque tiene autoridad sobre Cristo. Cristo está subordinado al Padre, pero estos dos dioses siempre han existido juntos y pasan a ser Padre e Hijo cuando lo introdujo en el mundo y lo engendró en el vientre de María, como dice bien clarito Hebreos capítulo 1. Y yo seré a él por Padre y él me será mi Hijo. Punto y pelota. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la eternidad de estos dos dioses, y para ser salvos tenemos que creer en estos dos dioses. Cada uno de los dos se llama Jehová. Cristo tiene el mismo nombre que el Padre Celestial, tiene el nombre del Padre. Él es ese Señor Jehová, por ejemplo, mencionado en la gran profecía de Zacarías 14, que vendrá del cielo acompañado por todos sus santos. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, refiriéndose a Jesús, cuando aparezca por segunda vez y venga a la tierra con todos sus santos. Cristo también es llamado Jehová, pero hay un Jehová supremo que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En fin, esta es la verdadera teología bíblica, la cual rechazan estos falsos cristianos arrianos, y lo peor de todo es que este sujeto es un embustero, porque ahí lo podéis escuchar, ha dicho bien clarito que él no es arriano, cuando resulta que sí lo es, porque ahí lo afirma. Él dice que hubo un tiempo en el cual Cristo no existía y entonces fue creado por Dios. Es un auténtico arriano, un hereje arriano, que rechazan la verdadera doctrina bíblica que lleva a la vida eterna. Un pasaje que destroza la doctrina diabólica de estos falsos cristianos arrianos es, por ejemplo, Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, y el verbo era Dios. Que esa es la correcta traducción de Juan 1.1, según los textos griegos. Primera cláusula, en el principio era el verbo. El verbo es Cristo, no es ni el pensamiento de Dios, ni el propósito de Dios, como enseñan muchos herejes. Es la persona de Cristo, él es el verbo de Dios. Dice que en el principio era el verbo, si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el verbo. Y resulta que no, que lo que dice es que en el principio ya era el verbo, ya existía el verbo, ya existía Cristo. Antes del principio de Génesis 1.1, antes de la creación del universo, ya existía Cristo. Por lo tanto, Cristo no forma parte de la creación. Él no es un ser creado, es eterno, porque repito, si fuera un ser creado, como enseña este individuo, este arriano, pues hubiera dicho el apóstol Juan, en el principio Dios creó el verbo. Por lo tanto, como ha salido huyendo del debate, ya no quiere seguir debatiendo conmigo, por ir por finalizado este debate. Así que, pues, ya se acabó el debate.